Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 48. Jonás y Miqueas. Lección asignada del 21 al 27 de noviembre de 2022, titulado Él se deleita en la misericordia. Al anotar las impresiones que reciba, piense en cómo los principios que se hallan en Jonás y Miqueas se relacionan con lo que ha estado aprendiendo usted en las Escrituras. Anote sus impresiones a continuación. Jonás estaba en un barco que se dirigía a Tarsis. No había nada malo en navegar hacia Tarsis, excepto que está lejos de Nínive, donde se suponía que Jonás debía ir para comunicar el mensaje de Dios. De modo que, cuando el barco afrontó una gran tempestad, Jonás supo que aquello se debía a su desobediencia. Ante la insistencia de Jonás, sus compañeros de viaje lo echaron a las profundidades del mar, a fin de detener la tormenta. Aquello parecía ser el final de Jonás y de su ministerio, pero el Señor no se había dado por vencido con Jonás, al igual que tampoco se había dado por vencido con el pueblo de Nínive. Y así como tampoco se da por vencido con ninguno de nosotros. Como Miqueas enseñó, el Señor no se deleita en condenarnos, sino que se deleita en la misericordia. Si nosotros nos volvemos a Él, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para consultar una reseña de los libros de Jonás y Miqueas, se recomienda ver los términos Jonás, el libro de Jonás, y Miqueas, el libro de Miqueas, respectivamente, en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org. A continuación se leerá el término Jonás. Jonás. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento, llamado por el Señor a predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive. El libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro del Antiguo Testamento, en el que se relata un episodio de la vida de Jonás. Es probable que Jonás no haya sido el autor del libro. El concepto principal del libro es que Jehová reina en todas partes y no limita su amor a una sola nación o pueblo. En el capítulo 1, el Señor llama a Jonás a predicar al pueblo de Nínive, pero en lugar de hacer lo que el Señor le manda, Jonás huye en barco y es tragado por un gran pez. En el capítulo 2, Jonás ora al Señor y el pez lo vomita en tierra. En el capítulo 3, se registra que Jonás va a Nínive y profetiza su caída. Sin embargo, el pueblo se arrepiente. En el capítulo 4, el Señor reprende a Jonás por haberse enojado porque el Señor salvó al pueblo. Jesús enseñó que el que Jonás hubiera sido tragado por el pez sirvió de presagio de su propia muerte y resurrección. A continuación se leerá el término Miqueas en la guía para el estudio de las Escrituras. Miqueas. Miqueas fue un profeta del Antiguo Testamento, oriundo de Moreset Gat, de las llanuras de Judá, el cual profetizó durante el reinado de Ezequías. El libro de Miqueas. El libro de Miqueas es el único libro del Antiguo Testamento que designa a Belén como el lugar del esperado nacimiento del Mesías. En este libro, el Señor aconsejó a su pueblo y le recordó la bondad que le había mostrado en el pasado. Les pide que sean justos, misericordiosos y humildes. Como subtítulo: El Señor es misericordioso con todos los que acuden a Él. Esto es correspondiente a Jonás, los capítulos del 1 al 4,
y Miqueas capítulo 7, los versículos del 18 al 19. A continuación se leerá Jonás capítulo 1. Y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande en el mar que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para aligerarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había acostado y dormía profundamente. Y el maestre de la nave se acercó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y dijo cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos, te rogamos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres remaron con todas sus fuerzas para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos, oh Jehová, te suplicamos, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el furor del mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A continuación se leerá Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: Clamé en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la fosa, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti,
hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. A continuación se leerá Jonás, capítulo 3. Y vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y proclamaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Puede que Dios se vuelva y se arrepienta, y se aparte del furor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. A continuación se leerá Jonás, capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le respondió: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y se asentó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas al venir la mañana del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y ésta se secó. Y acaeció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció?
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Después de haber leído el libro de Jonás y visto algunos ejemplos de la misericordia del Señor, reflexione a continuación. ¿Cómo ha experimentado usted esa misericordia en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ve usted en estos capítulos que pueda ayudarle a usted a ser más misericordioso con los demás? Medite nuevamente. Con frecuencia, el ver la misericordia del Señor inspira sentimientos de amor y gratitud. Sin embargo, cuando Jehová tuvo misericordia del pueblo de Nínive, que era enemigo de Israel, aquello desagradó a Jonás y se enojó. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que se haya sentido así Jonás? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Alguna vez ha sentido usted algo similar a Jonás? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué cree usted que el Señor trataba de ayudar a entender a Jonás en ese último capítulo? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Miqueas, capítulo 7, los versículos del 18 al 19, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Concerniente a estos últimos versículos de Miqueas, medite a continuación. ¿Cómo pudieron haber ayudado esas verdades a que Jonás cambiara su actitud en cuanto a Jehová y al pueblo de Nínive? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Lucas, en el capítulo 15, los versículos del 11 al 32, que dicen lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió,
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. También se recomienda estudiar el mensaje La justicia y la misericordia de Dios, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje disponible en la Liaona de septiembre de 2013, el cual escucharemos a continuación. Sé que regresaremos a vivir con el Salvador, que si le somos fieles, seremos libres, sin restricciones ni limitaciones, y que reconoceremos en las marcas de su carne parte de su sometimiento y cautiverio, y de su sacrificada muerte por nosotros. Aquella ceremonia de graduación no era como ninguna otra a la que hubiera asistido o en la que hubiera participado. Había 44 graduados, todos varones. No llevaban las togas ni los birretes académicos tradicionales, sino que cada uno de ellos iba vestido con una camisa celeste y pantalones vaqueros azul oscuro. La ceremonia no se llevaba a cabo en un gimnasio, ni en un estadio, ni en un elegante auditorio. Tenía lugar en la cárcel del estado de Utah, Estados Unidos, en una modesta capilla que compartían todos los credos religiosos. La clase de graduados había terminado con éxito el curso de un año del estudio de la Biblia, auspiciado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y abierto a todos los que quisieran participar. Un hombre joven que parecía casi un niño ofreció la primera oración. Estaba muy nervioso, pero oró de todo corazón. Estaba cumpliendo una condena de 10 años a perpetuidad a causa de un robo a mano armada. La última oración la ofreció un hombre de aproximadamente 45 a 50 años, que parecía un hombre común y corriente. Estaba encarcelado por el resto de su vida, por haber cometido asesinato en segundo grado. Otro joven que había salido en libertad estaba allí para recibir su certificado y alentar a sus ex compañeros de prisión. «Muchachos», les dijo, «la perspectiva desde la cárcel es muy mala. Les aseguro que desde afuera es mucho mejor. Traten de recordarlo». Luego se volvió a los visitantes, los amigos y familiares que estaban presentes y agregó: «Ustedes son una luz en un lugar tenebroso. Si no fuera por amor como el de ustedes, no seríamos capaces de ir de donde estamos a donde debemos estar». Cuando terminó la ceremonia, el preso que había dirigido la reunión dijo, con voz emocionada y los ojos humedecidos por las lágrimas: «Esta es para nosotros la mejor ocasión del año. Es mejor que la Navidad, el Día de Acción de Gracias o el Día de la Madre. Es mejor porque se nos ha iluminado, y eso
para nosotros es lo más cercano a la libertad. Más tarde los portones se cerraron ruidosamente detrás de mi esposa y de mí. Esa noche regresamos a casa y debo admitir que no pude conciliar el sueño. Me atormentaban los eventos de ese día. Durante las primeras horas de la mañana tuve emociones, pensamientos y una reacción en cuanto al concepto del cautiverio y la libertad, y su relación con la iluminación y el amor que nunca antes había tenido. La justicia de Dios. Una impresión que recibí aquella noche fue que Dios es justo. Alma dijo, ¿supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Alma capítulo 42, versículo 25. Y el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Otra cosa que me vino a la mente es que Pablo verdaderamente quiso decir que segamos lo que sembramos. Me di cuenta de que si sembramos cardos, no esperamos cosechar fresas. Si sembramos odio, realmente no esperamos recibir amor en abundancia. Recibimos lo que sembramos. Luego, al recordar a aquellos hombres vestidos de azul, también pensé, es verdad que cosechamos lo que sembramos, pero, de algún modo, siempre cosechamos una cantidad mayor. Si sembramos unos pocos cardos, crecerán un montón de ellos. Por años y años. Arbustos grandes con ramas abundantes. Nunca nos libraremos de ellos a menos que los cortemos de raíz. Si sembramos un poquito de odio, antes de que nos demos cuenta, habremos cosechado mucho odio. Un odio ardiente, enconado y beligerante y finalmente contencioso y malvado. Después, irónicamente, me reconfortó el darme cuenta de que mi primera idea, la de que Dios es justo, no era tan dolorosa como sonaba. Por mucho que nos asuste el hecho de que todos hemos pecado y sin importar cuán atemorizador sea el considerar a un Dios justo, me resulta mucho más aterrador imaginar a un Dios injusto. Un principio básico de la doctrina de los santos de los últimos días es que necesitamos saber que Dios es justo a fin de seguir adelante. Uno de sus atributos es la justicia, y debido al temor, no tendríamos la fe para vivir con rectitud, ni para amar más profundamente, ni para estar más dispuestos a arrepentirnos. Si no pensáramos que la justicia estuviese de nuestra parte, o si creyéramos que Dios puede cambiar de parecer y optar por un conjunto de reglas diferentes. Debido a que sabemos que Dios es justo, y que dejaría de ser Dios si no lo fuera, tenemos la fe para seguir adelante con el conocimiento de que no seremos víctimas de la arbitrariedad ni del capricho, ni del mal humor, ni de una broma maliciosa. Esa seguridad es muy alentadora. La misericordia de Dios. Entonces se me cruzó otro pensamiento. Cuán agradecido estaba por saber que Dios, debido a quién es, también tiene que ser un Dios misericordioso. En el capítulo 42 de Alma, después de haberle señalado a Coriantón que Dios tiene que ser justo, Alma le explicó que ese mismo Dios también tenía que ser misericordioso, y que esa misericordia reclamaría al penitente. Ahora ese concepto adquirió una perspectiva diferente para mí, precisamente porque acababa de estar en la penitenciaría. Eso me dio ánimo. La misericordia podía reclamar al penitente. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que si aquellos hombres habían tenido que ir a la penitenciaría para beneficiarse del don de la misericordia, si por estar allí habían descubierto el Evangelio de Jesucristo y las Escrituras o la expiación, entonces valió la pena que estuvieran presos. Por lo tanto, vayamos al lugar de penitencia, al obispo, al Señor, a quienes hayamos ofendido o a quienes nos hayan ofendido a nosotros. Supongo que tenemos a nuestro alrededor nuestras pequeñas penitenciarías privadas. Si el ir allí es lo que nos hace falta para ser verdaderamente penitentes y para estar en condiciones de reclamar el don de la misericordia, entonces debemos hacerlo.
Sé que no es fácil retroceder, deshacer lo hecho y comenzar de nuevo, pero creo con todo mi corazón que es más fácil y sin duda más satisfactorio embarcarse en un nuevo comienzo que continuar adelante tratando de creer que la justicia no exigirá su precio. Un renombrado escritor británico dijo: «No creo que todos los que escogen caminos equivocados perezcan. Sin embargo, su rescate consiste en ponerlos otra vez en el camino correcto. Una suma matemática que esté incorrecta se puede corregir, pero únicamente si se retrocede hasta encontrar el error y entonces se empieza de nuevo a partir de ese punto. Nunca se corregirá si simplemente se sigue adelante. El mal se puede deshacer, pero no puede evolucionar hasta convertirse en bien. El tiempo no lo sana. El mal debe corregirse. Por lo tanto, Dios es justo. La misericordia reclama al que se arrepiente, y el mal puede remediarse. Alma capítulo 42, versículo 23. La necesidad del arrepentimiento. La idea final y culminante que tuve me ayudó a comprender lo que tal vez nunca había comprendido literalmente: el porqué de que en toda generación y a todas las dispensaciones el Señor les ha dicho lo mismo que dijo al comienzo de esta dispensación: «No prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Guardad mis mandamientos». Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 9. Ese concepto y ese versículo se convirtieron en algo sumamente positivo, beneficioso e inspirador para mí. Y supe como jamás lo había entendido antes que no existe otra vía salvo el arrepentimiento. Si ustedes son como los demás seres mortales, tienen algunas situaciones de las que deben alejarse, algunas ataduras y limitaciones de las que podrían liberarse y algunos pecados de que arrepentirse. Permítanme darles solo un ejemplo: la esclavitud de la ignorancia. Lo que me parece ser la primera y suprema atadura que nos esclaviza es sencillamente no saber lo suficiente. Muy temprano en la vida aprendemos expresiones trilladas. Dos de ellas son: la ignorancia es fuente de felicidad y ojos que no ven, corazón que no siente. Permítanme decir, con toda la intensidad de la que soy capaz, que nada les hará mayor daño que aquello que ignoren. Creo que se nos condenará por la esclavitud en la que caigamos debido a lo que no hayamos aprendido y que tendremos que cumplir una sentencia en esta vida o en la otra por ello. En la doctrina de nuestra fe, aprendemos que no podemos salvarnos en la ignorancia. Véase Doctrina y Convenios, sección 131, versículo 6. Que lo que aprendemos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Véase Doctrina y Convenios, sección 130, versículo 18. Que si adquirimos conocimiento, tendremos una gran ventaja en el mundo venidero. Véase Doctrina y Convenios, sección 130, versículo 19. Que nuestra salvación es proporcional a lo que hayamos aprendido. Que la luz y la verdad desechan al inicuo. Véase Doctrina y Convenios, sección 93, versículo 37. Que la gloria de Dios es la inteligencia. Véase Doctrina y Convenios, sección 93, versículo 36. Y más. En cierto momento, al principio de esta dispensación, la iglesia entera fue condenada en forma colectiva. En la sección 84 de Doctrina y Convenios, el Señor dice: «Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado, en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo». Versículos 43 al 45. El comienzo para finalmente llegar a la presencia del Señor Jesucristo, que es a donde nos dirige la sección 84, es la palabra. «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros», dijo el Señor durante su ministerio, «pedid todo lo que queráis y os será hecho». Juan capítulo 15, versículo 7.
La importancia de la libertad. Si tuviéramos que elegir un tema para nuestra existencia, la existencia que conocemos ahora, no la pasada en la vida premortal ni la que nos espera más adelante, ese tema tendría que estar relacionado con la búsqueda de la verdadera libertad. Sabemos que una parte importante del Gran Concilio de los Cielos se dedicó a enseñarnos cómo podríamos avanzar hacia una libertad completa. El camino del Padre fue uno de albedrío y de libertad para escoger. La libertad de cometer errores, pero en última instancia, la libertad para tener éxito. Se usaron todos los medios de protección posibles y todos los poderes del universo para asegurar la libertad de ejercer el albedrío y de regresar a nuestro hogar celestial. Entre esos medios de protección se encuentran la plenitud de las verdades del Evangelio y la expiación del Salvador Jesucristo. En verdad nos encontramos en cautiverio y prisión cuando no somos libres. Casi desearía haber estado en la cárcel alguna vez para que estas palabras tuvieran un efecto más dramático. Ojalá pudiera hablar como Pedro o Pablo, y que ángeles sorprendieran a los guardias y abrieran las puertas de la prisión. Véase Hechos capítulo 12 versículos del 5 al 11. Véase también el capítulo 16 versículos 25 y 26. O como Alma y Amulek, y que los muros de la prisión se derrumbaran. Véase Alma capítulo 14 versículos del 23 al 29. O como José Smith, que escribió lo que quizás sea lo más sublime de las escrituras de nuestra dispensación en el interior de una cárcel sucia, lúgubre y sórdida. Véase Doctrina y Convenios, sección 121 a 123. Agradecemos a Dios el hecho de vivir en esta época en que el presidente y profeta de nuestra Iglesia no tiene necesidad de temer que lo encarcelen y en la que no estamos sometidos, por lo menos política y físicamente, al cautiverio ni a la esclavitud. No obstante, en nuestra vida hay otros tipos de esclavitud y otra clase de prisiones que debemos destruir. Tenemos que hacer todo lo que hemos venido a hacer aquí. Creo de todo corazón que si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos comprensivos con los pecados de los demás, enfrentamos nuestras circunstancias con valor y tenemos el deseo de hacer algo al respecto, el Padre viviente de todos nosotros extenderá su mano y, para citar palabras de las Escrituras, nos sostendrá como en alas de águila. Doctrina y Convenios, sección 124, versículo 18. Yo he sido sostenido en alas de águila. Sé con todo mi corazón que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Sé que Jesús dirige esta iglesia, que es su iglesia, y que Él es la principal piedra del ángulo alrededor de la cual se ha establecido el cimiento de apóstoles y profetas vivientes. Sé que regresaremos a vivir con el Salvador, que si le somos fieles, seremos libres, sin restricciones ni limitaciones, y que reconoceremos en las marcas de su carne parte de su sometimiento y cautiverio, y de su sacrificada muerte por nosotros. Sé que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios tiene que ser justo, pero me deleito al leer las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes que nos dicen que donde exista mucho pecado, abundará mucha más gracia, y que la misericordia reclama al que se arrepiente. Como subtítulo: todos los hijos de Dios necesitan escuchar el Evangelio. Esto es correspondiente a Jonás, los capítulos 1 y del 3 al 4. Estos capítulos ya fueron leídos con anterioridad en el bloque de lectura pasado. Nínive era parte del imperio asirio, el cual era enemigo de Israel, y al que se le conocía por su violencia y su crueldad. Es posible que a Jonás le pareciera poco probable que el pueblo de Nínive estuviera preparado para aceptar la palabra de Dios y arrepentirse. Sin embargo, tal como el presidente Dallin H. Oaks ha enseñado, nunca debemos considerarnos jueces para determinar quién está preparado y quién no. El Señor conoce el corazón de todos sus hijos,
y si oramos pidiendo inspiración, Él nos ayudará a encontrar a aquellos que Él sabe que están preparados para oír la palabra. Este es un fragmento del mensaje Compartir el Evangelio Restaurado, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016. A continuación se releerá Jonás, capítulo 3, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y proclamaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Puede que Dios se vuelva y se arrepienta, y se aparte del furor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted de este capítulo que le inspire a compartir el Evangelio aún con aquellos que tal vez no parezcan estar listos para cambiar? Medite brevemente. Quizás le sea de provecho en su estudio personal comparar la actitud de Jonás en estos capítulos que ya se leyeron en bloques de lectura pasado con los sentimientos de Alma y los hijos de Mosía en el libro de Mormón. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 28, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Ahora bien, aconteció que, después que los hijos de Mosía hubieron hecho todas estas cosas, llevaron un pequeño número de personas consigo, y volvieron a su padre el rey, y le expresaron su deseo de que les concediera subir a la tierra de Nefi, con aquellos que habían escogido, para predicar las cosas que habían oído, e impartir la palabra de Dios a sus hermanos los lamanitas, para que tal vez los trajeran al conocimiento del Señor su Dios, y los convencieran de la iniquidad de sus padres, y quizá pudieran curarlos de su odio por los nefitas, para que también fueran conducidos a regocijarse en el Señor su Dios, para que fuesen amigables los unos con los otros, y no hubiese más contenciones en toda la tierra que el Señor su Dios les había dado, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores. Y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Y aconteció que durante muchos días le suplicaron a su padre que los dejara subir
a la tierra de Nefi. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 17, los versículos del 23 al 25, que dicen lo siguiente. Y le dijo Amón: sí, deseo morar entre este pueblo por algún tiempo, sí, y quizá hasta el día que muera. Y sucedió que el rey Lamoni quedó muy complacido con Amón, e hizo que le soltaran las ligaduras, y quería que él tomara por esposa a una de sus hijas. Mas le dijo Amón: no, sino seré tu siervo. Por tanto, Amón se hizo siervo del rey Lamoni, y sucedió que lo pusieron con otros siervos para que cuidara los rebaños de Lamoni, según la costumbre de los lamanitas. Medite a continuación. ¿Qué diferencia se encuentra en los sentimientos que tenía Jonás en comparación con los sentimientos que tenía Alma y los hijos de Mosía? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, el versículo 32, donde se menciona: no obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos. Pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Como subtítulo: Jesucristo citó los escritos de Miqueas. Esto es correspondiente a Miqueas, capítulo 4, los versículos del 11 al 13. En el capítulo 5, los versículos del 8 al 15. Y en el capítulo 7, los versículos del 5 al 7. Es bien sabido que el Salvador citó a Isaías y a los Salmos. ¿Pero sabía usted que también citó a Miqueas varias veces? Considere los siguientes ejemplos y medite en por qué esos pasajes podrían haber sido importantes para el Salvador. Y además, pregúntese, ¿por qué son importantes para usted? A continuación se leerá Miqueas, capítulo 4, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente. Y ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada y contemplen nuestros ojos Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Los juntó pues como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Este puede compararse con Tercer Nefi, capítulo 20, los versículos del 18 al 20, que dicen lo siguiente. Y yo recogeré a mi pueblo, como el hombre que junta sus gavillas en la era, porque haré a mi pueblo con el cual el Padre ha hecho convenio. Sí, tu cuerno yo haré de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré al Señor sus riquezas, y sus bienes al Señor de toda la tierra. Y he aquí, yo soy quien lo hago. Y sucederá, dice el Padre, que en aquel día la espada de mi justicia se cernerá sobre ellos, y a menos que se arrepientan, caerá sobre ellos, dice el Padre. Sí, sobre todas las naciones de los gentiles. El Señor comparó el recogimiento de los últimos días con la cosecha de trigo. Medite a continuación. ¿Qué le indica a usted dicha comparación en cuanto al recogimiento de Israel? Medite brevemente. A continuación se leerá en Alma, capítulo 26, los versículos del 5 al 7, que dicen lo siguiente.
He aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí, el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros, para que no se desperdicien. Sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos. Mas cuando venga la tempestad, serán reunidas en su lugar, para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlas. Mas, he aquí, se hallan en manos del Señor de la cosecha, y son suyas, y las levantará en el postrer día. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 3 al 4, que dicen lo siguiente. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza, y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche, es llamado por Dios. Ahora leeremos en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, los versículos del 8 al 15, que dicen lo siguiente. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias del bosque, como el cachorro de león entre los rebaños de las ovejas, el cual se pisa y pisotea y arrebata, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán talados. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas, y tus imágenes talladas de en medio de ti, y nunca más te inclinarás ante la obra de tus manos. Y arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con mi ira y con furor haré venganza en las naciones que no escucharon. Estos versículos pueden compararse con Tercer Nefi, capítulo 21, los versículos del 12 al 21, que dicen lo siguiente. Y los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, estarán en medio de los gentiles, sí, en medio de ellos como león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. Su mano se levantará sobre sus adversarios, y todos sus enemigos serán talados. Sí, ay de los gentiles a menos que se arrepientan, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, y talaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus plazas fuertes, y exterminaré de tu tierra las hechicerías, y no tendrás más adivinos. Tus imágenes grabadas también destruiré, así como tus esculturas de en medio de ti, y nunca más adorarás las obras de tus manos. Y arrancaré tus bosques de entre ti, y asolaré tus ciudades. Y acontecerá que todas las mentiras y falsedades, y envidias y contiendas, y supercherías sacerdotales, y fornicaciones serán extirpadas. Porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquiera que no se arrepienta y venga mi Hijo amado, oh casa de Israel. Y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca ha llegado a sus oídos. Medite a continuación. ¿Qué le indican esos versículos a usted en cuanto al pueblo de Dios, es decir, el resto de Jacob en los últimos días? Medite brevemente. A continuación se leerá
en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, los versículos del 5 al 7, que dicen lo siguiente. No creáis en amigo, ni confiéis en compañero. De la que duerme a tu lado, cuídate de abrir tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero yo acudiré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Estos versículos pueden compararse con Mateo, capítulo 10, los versículos del 35 al 36, que dicen lo siguiente. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Según lo que declaran estos versículos, medite a continuación. ¿Por qué es importante acudir a Jehová primeramente? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante ese consejo hoy en día? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Esto es correspondiente a Miqueas, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Miqueas nos invita a imaginar cómo sería presentarnos ante Jehová y adorar al Dios Altísimo. A continuación se leerá Miqueas, capítulo 6, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que aconsejó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Medite a continuación. ¿Qué le indican estos últimos versículos sobre lo que es importante para el Señor cuando Él evalúa nuestra vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Mateo, capítulo 7, los versículos del 21 al 23, que dicen lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
A continuación se leerá en el libro de Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 31 al 40, que dice lo siguiente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? ¿O fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. También se recomienda estudiar el mensaje: Haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar con Dios, por el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Como seguidores de Jesucristo y como santos de los últimos días nos esforzamos y se nos insta a esforzarnos a actuar mejor y ser mejores. Tal vez se hayan preguntado como yo: ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? ¿O cómo puedo yo, siendo una persona con defectos, reunir los requisitos para morar con Dios en un estado de interminable felicidad? El profeta Miqueas del Antiguo Testamento formuló la pregunta de esta manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Miqueas se preguntaba satíricamente si acaso las ofrendas exorbitantes podrían bastar para compensar el pecado, diciendo: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por el pecado de mi alma? La respuesta es no. Las buenas obras no son suficientes. La salvación no se gana. Ni siquiera los vastos sacrificios que Miqueas sabía que eran imposibles pueden redimir el menor de los pecados. Si dependiéramos solamente de nuestros medios, la perspectiva de volver a vivir en la presencia de Dios carecería de esperanza. Sin las bendiciones que provienen del Padre Celestial y de Jesucristo, nunca podremos hacer lo suficiente, ni ser lo suficientemente buenos aptos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la buena noticia es que a causa de Jesucristo y a través de Él, podemos llegar a ser lo suficientemente aptos. Todas las personas serán salvas de la muerte física por la gracia de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si volvemos nuestros corazones a Dios, la salvación de la muerte espiritual está a disposición de todos mediante la expiación de Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Podemos ser redimidos del pecado para comparecer limpios y puros ante Dios. Tal como explicó Miqueas: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con Dios. La instrucción de Miqueas sobre cómo volver el corazón a Dios y cómo reunir los requisitos para la salvación contienen 3 elementos relacionados entre sí. Hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Hacer justicia es, por lo tanto, la aplicación práctica de los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer justicia y humillarnos para andar con Dios
es retraer deliberadamente nuestra mano de la maldad, andar en sus estatutos y actuar y permanecer verdaderamente fieles. La persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, hace convenios con Él y guarda esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios, se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Cuando el Cristo resucitado visitó a los nefitas, les explicó que la ley de Moisés había sido reemplazada por una ley mayor. Les indicó que no ofrecieran sacrificios ni holocaustos, sino que ofrecieran un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Prometió además, y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Cuando recibimos y utilizamos el don del Espíritu Santo después del bautismo, podemos disfrutar de la compañía constante de Él. Y se nos enseña todas las cosas que debemos hacer, incluyendo cómo humillarnos para andar con Dios. El sacrificio de Jesucristo por el pecado y la salvación y de la muerte espiritual están disponibles para todos los que tengan un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El corazón quebrantado y el espíritu contrito nos inspiran a arrepentirnos con gozo y a intentar ser más como nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Al hacerlo, recibimos el poder purificador y sanador y fortalecedor del Salvador. No solo hacemos justicia y nos humillamos para andar con Dios, también aprendemos a amar la misericordia del modo en que lo hacen el Padre Celestial y Jesucristo. Dios se deleita en la misericordia y no evita su uso. En palabras de Miqueas, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y que volverá a tener misericordia de nosotros y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Amar la misericordia tal como Dios lo hace está ligado inseparablemente a actuar de acuerdo con la verdad con los demás y no maltratarlos. La importancia de no maltratar a los demás se recalca en la anécdota sobre Gilel el anciano, un erudito judío que vivió en el siglo I a.C. Uno de los alumnos de Gilel estaba exasperado por la complejidad de la Torá, los 5 libros de Moisés y con sus 613 mandamientos, más los escritos rabínicos relacionados con ellos. El alumno retó a Gilel a explicar la Torá, solo durante el lapso de tiempo en que pudiera permanecer parado en un pie. Puede que Gilel no tuviera mucho equilibrio, pero aceptó el desafío. Citó Levítico diciendo: «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo». Enseguida Gilel concluyó rápidamente: «Lo que es odioso para ti, no lo hagas al prójimo». Esa es la Torá completa. El resto es la explicación. Ve y aprende. Tratar siempre a los demás de manera honorable es parte de amar la misericordia. Consideren una conversación que escuché hace décadas en un servicio de urgencia del hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Un paciente, el señor Jackson, era un hombre cortés y agradable, bien conocido por el personal del hospital. Anteriormente había sido hospitalizado varias veces por el tratamiento de enfermedades relacionadas con el alcohol. En esta ocasión, el señor Jackson había regresado al hospital con síntomas de lo que diagnosticarían como una inflamación de páncreas provocada por el alcohol. Hacia el final de su turno, el Dr. Cohen, un médico muy trabajador y admirado, examinó al señor Jackson y determinó que la hospitalización estaba justificada. El Dr. Cohen asignó a la doctora Jones, la siguiente médica de turno, que hospitalizara al señor Jackson y supervisara su tratamiento. La doctora Jones había asistido a una facultad de medicina de prestigio y acababa de comenzar sus estudios de posgrado. Esta capacitación extenuante está asociada frecuentemente con la privación del sueño, lo que probablemente contribuyó a la respuesta negativa de la doctora Jones. Frente a su 5ª hospitalización de la noche, la doctora Jones se quejó en voz alta con el doctor Cohen. Le parecía injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo al señor Jackson cuando su problema era autoinfligido. El doctor Cohen pronunció su enfática respuesta casi susurrando:
dijo: Doctora Jones, usted se hizo médica para cuidar de las personas y trabajar para curarlas. No se hizo médica para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución. Después de esa corrección, la doctora Jones cuidó diligentemente al señor Jackson durante la hospitalización. Después de aquello, el señor Jackson falleció y tanto la doctora Jones como el doctor Cohen han tenido unas carreras sobresalientes, pero en un momento crítico de su formación, la doctora Jones necesitó que se le recordara que hiciera justicia, que amara la misericordia y que cuidara del señor Jackson sin juzgarlo. A lo largo de los años, aquel recordatorio me ha sido de beneficio. Amar la misericordia significa que no solo amamos la misericordia que Dios nos extiende a nosotros, sino que nos deleitamos en que Dios extienda esa misma misericordia a los demás. Y seguimos su ejemplo. Todos son iguales ante Dios y todos necesitamos tratamiento espiritual para que se nos ayude a sanar. El Señor ha dicho: no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro. Jesucristo ejemplificó lo que significa hacer justicia y amar la misericordia. Se relacionó abiertamente con los pecadores, tratándolos de manera honorable y con respeto. Enseñó el gozo de guardar los mandamientos de Dios y procuró elevar, en vez de condenar a quienes tenían dificultades. Acusó a los que lo culpaban por ministrar a personas que aquellos consideraban indignas. Tal superioridad moral lo ofendió. Y todavía lo hace. Para ser semejante a Cristo, la persona procede de forma justa, comportándose de manera honorable tanto con Dios como con otras personas. La persona justa es cortés en palabra y en hecho, y reconoce que las diferencias de opinión o creencia no impiden la bondad ni la amistad genuinas. La persona que actúa de manera justa no tendrá deseos de injuriarse el uno al otro, sino de vivir pacíficamente uno con otro. Para ser semejante a Cristo, la persona ama la misericordia. Las personas que aman la misericordia no son prejuiciosas, muestran compasión por los demás, especialmente por los menos afortunados. Son gentiles, bondadosos y honestos. Esas personas tratan a todos con amor y comprensión sin importar características de la raza, el sexo, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el estatus socioeconómico ni las diferencias triviales de clan o nacionales. Estas son superadas por el amor cristiano. Para ser semejante a Cristo, la persona elige a Dios, se humilla para andar con Él, procura complacerlo y guarda los convenios que hace con Él. Las personas que se humillan para andar con Dios recuerdan lo que el Padre Celestial y Jesucristo han hecho por ellas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? Las acciones que emprendamos en respuesta a estas preguntas son fundamentales para nuestra felicidad en esta vida y en las eternidades. El Salvador no quiere que demos por sentada la salvación. Incluso después de hacer convenios sagrados existe la posibilidad de que caigamos de la gracia y nos alejemos de Dios viviente. Así que debemos cuidarnos y orar siempre para evitar caer en tentación. Pero al mismo tiempo, nuestro Padre Celestial y Jesucristo no quieren que nos distraigamos por una continua incertidumbre durante nuestro viaje terrenal, preguntándonos si hemos hecho lo suficiente para ser salvos y exaltados. Ciertamente no quiere que nos atormentemos con los errores de los que nos hemos arrepentido, viéndolos como heridas que nunca sanan, ni que seamos aprensivos en exceso de que podamos volver a tropezar. Podemos evaluar nuestro propio progreso. Podemos saber que el curso que nosotros seguimos en la vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hacemos justicia, amamos la misericordia y nos humillamos para andar con Dios. Incorporamos los atributos del Padre Celestial y de Jesucristo a nuestro carácter y nos amamos los unos a los otros. Cuando hagan estas cosas, seguirán la senda de los convenios y reunirán los requisitos para morar con Dios en un estado de interminable felicidad. Sus almas serán infundidas con la gloria de Dios y con la luz de la vida sempiterna. Serán llenos de un gozo indescriptible. Testifico que Dios vive
y que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que con gozo y amor extiende su misericordia a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 48. Jonás y Miqueas. Lección asignada del 21 al 27 de noviembre de 2022, titulado Él se deleita en la misericordia.